Hace unos años atrás, estuve esperando un videojuego exitoso y esperado por todo el mundo que quisiéramos que salga para jugarlo, llamado Cuphead, The Delicious Last Course, una continuación del juego clásico llamado Cuphead. Esperé por mucho tiempo este gran juego, cuando llegaba el día me lo compraría sin pensarlo, así es que en el día mismo a las 8 de la mañana, me levanté de la cama y prendí rápidamente mi computadora, y me puse a entrar al servidor de Steam y busqué el juego y me salió solamente $8. Me había impresionado su precio de este DLC, así es que le di en comprar y se puso a descargar el juego. Me emocionaba mucho jugarlo por fin, después de esperar 4 años, así es que me preparé todo para jugarlo. Se demoró en cargar 1 hora, no tenía nada que hacer más que esperar a que cargara el juego. Cuando terminó de descarga, alisté todo para jugarlo, y le di en jugar, y se puso a cargar el juego, pero demoraba unos 3 minutos en abrirse. Creía que era un error de mi computadora o algo por el estilo, pero noté que era el juego que demoraba en cargar, así es que cerré el juego y lo volví a abrir, hasta que me salió un sonido fuerte del intro del juego. Me había asustado fuerte y me reí por el susto que me dio. Empezó el juego, me parecía algo extraño porque se parecía al primer juego. Pensaba que el juego iba a venir todo listo para el siguiente DLC, así es que empecé a jugar de nuevo, hasta llegar a conseguir mi primer poder, hasta que de pronto salió un tipo que me decía: ¿estás listo para jugar la siguiente isla? La señorita Calis necesita de su ayuda, así es que le di en aceptar y cargo la siguiente isla. Me emocioné mucho que por fin pude entrar al DLC. ¿Qué cosas ahí vendrían? Entré a jugar al primer jefe, hasta llegar al final, que solamente son 8 jefes más el jefe secreto que son 9, me quedé toda la mañana, tarde y noche derrotando cada jefe del juego. Era muy difícil estos jefes, que me quedé hasta el gigante. Estaba muy cansado y estresado jugando, hasta que miré la hora y era las 8 de la noche, me sorprendió la hora que era, hasta que apagué mi computadora y me fui a dormir, y decidí que mañana seguiré completarlo, y me puse a dormir hasta el día siguiente. 12 de la medianoche, me había levantado, miré la hora y noté que sentía algo, sentía ansias a seguir jugando, no podía esperar mañana para jugarlo, así es que prendí mi computadora y entré al juego, conecté mis auriculares y mi mando para jugar, pero el juego demoraba en cargar. Me pareció extraño hasta que empezó el juego, pero notaba que se estaban sonriendo y mirándome fijamente a los ojos. Me dio algo de miedo ver eso que entré a jugar. Estuve en la isla, pero escuchaba la música de fondo diferente, no era lo mismo lo que estaba escuchando, pero mire que me faltaba derrotar a un jefe. Hasta que me llegó una nota de Calis, diciéndome: ya tenemos todos los ingredientes, volvamos al Chef Salveirker. Entré a la panadería, hasta que salió una animación aterrador del Chef Salveirker. Noté que el jefe final era él, me había sorprendido mucho, pero noté que me estaba hablando diciéndome que no podrás salir de este juego sin poder vencerme, si no me llevaré tu alma como lo hice con Cuphead y Mugman. Así es que sabes cuál es mi ingrediente secreto, son las almas de todos, así es que dame las recetas para poder preparar la cura para Calis, y puse que no, hasta que el chef se enojó y cambió el fondo que era en el diseño del chef, cambió de una forma aterradora con sangre en los ojos y sus manos cortados.
escuché a una voz diciéndome que me vas a morir, me saqué los auriculares pero no había nadie, me empecé a asustar, y me di cuenta que era el chef que lo estaba diciendo sin darme cuenta. El chef intentó agarrarme, pero lo defendía bien a sus ataques, hasta que agarró a Cáliz y lo partió por la mitad y se lo comió, masticándolo hasta salir sangre por la boca, riéndose fuertemente. Teniendo a Cooper y a Mugman encerrados, el chef los agarró a ambos, y los cortó por la mitad, y los tiró a la mesa riéndose lo que hacía, hasta que el chef me estaba mirando fijamente a los ojos, diciéndome que ahora es tu turno de ir a matarte. Con una risa macabra, el juego se había cerrado. Estuve con miedo lo que dijo el chef, no creía lo que había visto, pensaba que estaba soñando. Apagué mi computadora, y me fui a mi cama a dormirme, mirando todos los lados asustado y aterrado, creyendo que era una broma del juego o de la compañía. Hasta ahora no me pasó nada. Escribo esta historia para advertirles que nunca juegues a las 12 de la noche, Cooper, The Delicious Last Course. Te invito a que puedes seguirme en Instagram, ahí es el único lugar donde estoy activo todos los días, subiendo adelantos de mis próximos vídeos, y donde puedo estar en contacto con todos ustedes. Sígueme en Instagram. Muchísimas gracias creepypasteros.